Hoy vamos a desentrañar una de las historias más increíbles y menos conocidas de la exploración. La Odisea de Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Su viaje no fue una conquista, sino una épica de supervivencia, transformación y un profundo entendimiento de un mundo completamente nuevo. Todo comienza en 1527. Imaginen la escena: 5 barcos zarpan de España, con unos 600 hombres a bordo, bajo el mando de Pánfilo de Narváez. Su misión: colonizar la Florida en nombre del emperador Carlos V. Entre ellos iba nuestro protagonista, Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como tesorero y alguacil mayor de la expedición. Era un hombre con experiencia militar, un noble andaluz que buscaba, como tantos otros, fortuna y gloria en el Nuevo Mundo. Pero el destino le tenía preparado un guión muy diferente. Desde el principio, la expedición pareció maldita. Tormentas, deserciones y enfermedades diezmaron sus filas antes siquiera de tocar tierra firme. Finalmente, en abril de 1528, desembarcaron cerca de la actual bahía de Tampa, en Florida. El líder, Narváez, tomó una decisión que resultaría fatal. Dividió sus fuerzas. Envió los barcos por mar mientras él, con unos 300 hombres, incluido Cabeza de Vaca, se adentraba a pie en un territorio desconocido y hostil. El plan era reencontrarse más adelante. Spoiler: nunca más volvieron a ver sus barcos. Lo que siguió fue un infierno. Se adentraron en pantanos y selvas, acosados por el hambre, las enfermedades y los ataques de las tribus nativas que, con toda la razón del mundo, no estaban muy contentas de ver a estos extraños en sus tierras. La búsqueda de oro y ciudades prósperas se convirtió en una desesperada lucha por encontrar algo, cualquier cosa, que comer. Comían los propios caballos, raíces y lo que podían cazar. La expedición se desintegraba día a día. Desesperados y diezmados, llegaron a la costa del Golfo de México. La única esperanza era construir embarcaciones para intentar llegar a los asentamientos españoles en México. Y aquí vemos la primera muestra de la increíble capacidad de adaptación de estos hombres. Sin herramientas, fundieron sus espuelas, estribos y armas para hacer clavos, sierras y hachas. Usaron sus camisas como velas y la crin de los caballos para hacer cuerdas. Construyeron 5 frágiles balsas y en septiembre de 1528 unos 240 supervivientes se hicieron a la mar. El viaje por la costa fue una pesadilla. Las tormentas los separaron. El hambre y la sed eran insoportables. Las balsas naufragaban una tras otra. La balsa de Cabeza de Vaca fue arrastrada por la corriente y finalmente naufragó en una isla frente a la costa de lo que hoy es Texas. A esa isla la llamaron Isla de Malado, la isla de la mala suerte, y con razón. De los 80 hombres que llegaron a esa costa en 2 balsas, solo 15 sobrevivieron al primer invierno. Aquí es donde la historia de Cabeza de Vaca da un giro radical. El conquistador desaparece y nace el superviviente. Él y sus pocos compañeros fueron capturados y esclavizados por diferentes tribus indígenas. Durante casi 6 años vivió una existencia miserable. Pasó de ser un noble español a ser propiedad de otros, obligado a realizar las tareas más duras y humillantes, como cavar en busca de raíces comestibles hasta que sus dedos sangraban. Pasaba hambre, frío y sufría constantes maltratos. Pero en medio de esta brutalidad, algo empezó a cambiar en él. Observaba, aprendió las lenguas de sus captores, sus costumbres, sus conocimientos sobre la naturaleza. Entendió sus estructuras sociales, sus creencias y su forma de ver el mundo. Dejó de ser un invasor para convertirse a la fuerza en parte de ese ecosistema humano. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Los indígenas, al ver su extraña apariencia y al ser tan diferentes, empezaron a atribuirles poderes curativos. La primera vez que le pidieron que curara a un enfermo,
Cabeza de Vaca estaba aterrorizado. Él era un soldado, no un médico, pero negarse significaba la muerte. Así que hizo lo único que podía: rezar. Imitando a los chamanes locales, soplaba sobre el enfermo, hacía la señal de la cruz y rezaba un Padre Nuestro. Para su asombro, el enfermo mejoró. La noticia se extendió como la pólvora. Su fama como curandero creció y con ella su estatus. Ya no era un esclavo despreciado, sino una figura respetada, casi sagrada. Junto a él estaban otros 3 supervivientes de la expedición original: Alonso del Castillo, Andrés Dorantes y el esclavo de este último, un africano llamado Estebanico, una figura fascinante por derecho propio. Juntos, los 4 hijos del sol, como llegaron a ser conocidos, comenzaron un increíble viaje a pie a través del continente. Su objetivo seguía siendo el mismo: llegar a México. Pero ahora no viajaban como fugitivos, sino como chamanes itinerantes. Iban de tribu en tribu, y en lugar de ser atacados, eran recibidos con reverencia. Multitudes de nativos los seguían, los alimentaban, les ofrecían regalos y los guiaban en su camino. Este peregrinaje duró casi 2 años. Cruzaron lo que hoy es Texas, Nuevo México, Arizona y el norte de México. Vieron paisajes que ningún europeo había contemplado, desde desiertos abrasadores hasta montañas imponentes. Vivieron entre decenas de pueblos diferentes, cada uno con su propia lengua y cultura. En sus escritos posteriores describiría con gran detalle y empatía sus formas de vida, su generosidad y también su sufrimiento. Su visión del mundo se había transformado por completo. Finalmente, en 1536, después de 8 años de odisea y más de 10.000 kilómetros recorridos a pie, ocurrió el milagro. Se encontraron con un grupo de exploradores de españoles a caballo cerca de Culiacán, en la costa del Pacífico de México. Imaginen la escena: 4 hombres barbudos, casi desnudos, de piel curtida por el sol, hablando lenguas indígenas y seguidos por una multitud de nativos. Los españoles no podían creer lo que veían. Y para Cabeza de Vaca y sus compañeros, ver a sus compatriotas fue un shock casi tan grande como su naufragio inicial. Había vuelto a su mundo, pero ya no pertenecía del todo a él. Cuando finalmente llegó a la Ciudad de México y luego regresó a España, su historia causó sensación. Escribió un relato detallado de su viaje, titulado Naufragios y Comentarios. Este libro no es solo una crónica de aventuras, es un documento antropológico y humano de un valor incalculable. Es el testimonio de un hombre que fue despojado de todo: su rango, su cultura, sus armas, y que en esa desnudez encontró una humanidad compartida con los pueblos que conoció. Su historia nos enseña sobre la resiliencia del espíritu humano, la capacidad de adaptación y sobre todo la importancia de la empatía. Su legado perdura en su increíble relato. La Odisea de Álvar Núñez Cabeza de Vaca es un recordatorio de que la historia no es en blanco y negro. Es la historia de un conquistador que se convirtió en curandero, un europeo que aprendió a ver el mundo a través de los ojos de los nativos americanos. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta, compartirlo y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras futuras exploraciones históricas. Déjenme en los comentarios qué les ha parecido la historia de Cabeza de Vaca.